bienvenidos como siempre y una vez más a Revelados. Placer enorme reencontrarme con vos del otro lado y vos acá, así sintiéndonos juntitos como nos gusta. Y hoy un programa especial en todo sentido. A mí me enorgullece cuando comparto con estos invitados, porque no solamente también informamos, sino tocamos las fibras más íntimas, ¿no? Que tiene que ver con la emoción, con el sentimiento. Y ya no te digo más porque los vamos a recibir. Ellos son miembros del Foro de la Discapacidad. Nos están acompañando, bueno, nuestro queridísimo Nica Pedro. Enorme gusto, como siempre. Nica, hermoso recibirte. Y estamos además acompañados por la doctora Verónica Setepassi. Muchas gracias. Bárbaro. Y vamos a estar conversando de todo lo que tiene que ver con mi autismo y yo. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de esto, de abrir la mente, de abrir la sociedad, de conocer. Lamentablemente hay mucha desinformación y voy a utilizar este término, hay mucha ignorancia. ¿Por qué? Porque mucha gente no se permite abrir la cabeza, conocer, entender, dar posibilidades, escuchar. Y hoy estamos acá para esto, para escuchar y escucharnos. Hoy el mensaje de este programa es abrirnos para comenzar a trabajar con la inclusión real, con la que necesitamos, para poblar esta sociedad, ¿no? Con un mensaje positivo y que tenga que ver con un conocimiento real. Bueno, bienvenidos. Muchas Vamos gracias. a hablar del autismo y qué mejor, bueno, junto a la doctora Verónica, que también ella trabaja con equinoterapia y mucho más, poder hacer este recorrido, ¿no? Sí. De este conocimiento. La verdad que muchísimas gracias por el espacio. No, por favor. Lo agradecemos porque es muy importante poder difundir y entender también cómo con nuestros granitos de arena hacer que justamente llegar a la verdadera inclusión, que es esto, ¿no? De potenciar todas las fortalezas que cada uno tiene. Así es, porque cuando hablamos también de autismo, vamos a explicarle a la gente que hay personas con capacidades diferentes. Hoy por hoy están nombradas, tienen un nombre, autistas y otro tipo, ¿no? El punto es entender que también forman parte de la sociedad y que pueden brillar y sobresalir en lo suyo cuando encuentran ese incentivo de vida, ese para qué, ese por qué, esa búsqueda, ¿no? Que se sientan representados con una profesión. Conozco ingenieros, arquitectos que tienen autismo y brillan. Y lo conocemos a Nica también, que como cabeza, como miembro, como líder de una organización, ¿no? Forma parte de la dirección del Foro de la Discapacidad. También hace muchos años la venís representando con tanta entereza y bueno, obviamente con tanta gente importante a tu alrededor, que cree en vos, que te apoya y porque sabe todo lo que podés seguir logrando. Sí, muchas gracias. Yo no sé cuánto puedo lograr o no. Creo que cada uno hace lo mejor que puede desde el lugar que le toca en la vida y es tan sencillo como eso. Y cuando te manejas con esa sencillez, a veces parece grande, pero sigue siendo igual, solo que todos hacemos lo mismo. Junto con Vero la conozco hace muchos años y fue fantástico porque trabajamos durante muchísimos años juntos y me acuerdo textual y puntual y la imagen del momento que la conocí escribiendo en la agenda la evaluación de un paciente. Sí. Arriba de un barril frente a los caballos. Es como que me lo acuerdo como si hubiera sido ayer y pasaron más de 10 años. Y bueno, y me acuerdo también el tema de haberla conocido y decir, yo quiero ser así. Y la tomaste como un prototipo, como un referente. Como un ejemplo, como referente. Sí. Y nunca, cosas que uno nunca hubiera... Eso? Que tomó Sí, como... me lo digo. Se lo dije miles de veces, de hecho. Bueno, cuando uno tiene autismo, yo no sé, es mi caso, soy como muy leal a cierta gente. Y de hecho, bueno, pasan los años y los años y los años y mi círculo es siempre el mismo y muy fuerte. Y recuerdo inclusive de haber ahorrado meses para hacerle un regalo de una urna antigua. Y así un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, el autismo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo por lo general suelo hablar de lo bueno.
las personas que tenemos autismo a veces inclusive tenemos que explicar y dar como pruebas de que lo tenemos, pero por eso también, hoy hablando con ella, también dar a saber que no todo es positivo. Porque ahí voy a hacer un sí. paréntesis. ¿Por qué dar prueba que lo tenemos? Y porque hay personas que bueno, que quizás por celos o por envidia o por lo que uno va logrando, te lo quieren como poner a prueba. O por falta de conocimiento, Sí. porque en esta sociedad, lamentablemente, como dije recién, hay mucha mala información. La gente está desinformada, lamentablemente a nivel cultural, no hay herramientas como para que cuenten Claro. lo que realmente es. Entonces la idea, hoy el mensaje es que abran la cabeza, que escuchen. Estamos frente a un protagonista y lo que estamos viendo es contado desde adentro, una persona que hace muchos años viene llevando adelante una organización y él como parte directiva de esa organización teniendo autismo. Y en este caso también acompañado hoy por la doctora Verónica. Y como un proceso interno, porque digamos, Nico si bien sentía que había cosas diferentes o por ahí que se encontraba frente a desafíos todos los días, no terminaba de entender por qué. Hasta que él tuvo el diagnóstico. Eso no fue de un día para el otro. No. Él lo tuvo hace poquísimo, 3 meses. Sí, 5 meses en enero. Sí, 5 meses. Hay personas que son diagnosticadas a los 60 años, Sí. 50 años. O nunca diagnosticadas. O nunca diagnosticadas Sí, y que claro. lucharon toda la vida con prejuicios o con una sociedad o personas que no lograban entender que una persona puede presentar diferentes dificultades en el momento de la comunicación o de relacionarse con los demás y que eso no significa que no lo pueda hacer. O sea, creo que está en nosotros aprender a mirar al otro y entender y darse cuenta cuando están. Yo quiero, no es que a él le hice un diagnóstico, de hecho trabajamos juntos, él me ayudó años como auxiliar de pista con los caballos y con los pacientes en equinoterapia y me decía, ¿cómo no te diste cuenta que yo tenía autismo? No, porque nunca me senté a evaluarte. O sea, yo te acepté como eras, sabiendo por ahí qué dificultades o qué cosas, o aprendí también a relacionarme y comunicarme sin juzgarlo, sin estar ahí pensando no, o sí, o qué. Fluyó. Y yo creo que esto es fácil si realmente lo hacemos como lo estás haciendo vos también ahora con nosotros, dándonos la posibilidad de explicarlo y ponerte también en nuestro lugar, como lo estás haciendo. Digo, no es tan difícil. Exactamente. Ahora, yo tengo una pregunta, Nica. Cuando vos recibiste ese diagnóstico, ¿cambió algo de la rutina de tu día a día, por ejemplo? Sí. En mi caso sí, pero fue interesante porque, por ejemplo, Vero no sabía, pero escribió el prólogo de un libro mío que publiqué hace muchos años, que si vos lees el prólogo hay características en ese prólogo del autismo, como el tema de absorber tanta información muy puntual y muy concreta. Hay un caballo en el hípico que es el más utilizado, que se llama Tantor. Y me acuerdo que yo era el que mejor lo montaba, sí. Pero no porque era gran jinete, porque de hecho hay cosas como jinete que me cuestan un montón, que jamás voy a poder hacer. Pero en Tantor, que digamos fue tal la pasión que yo puse en ese caballo, que logré el binomio gracias a Verónica, a la cual le voy a estar agradecido toda mi vida, que logré comunicarme con ese caballo. De alguna manera fui como un paciente más. Sí, de alguna manera estaba realmente trabajando en sí mismo sin saberlo. Sí, era horas y horas de peinarlo y de estar todo el día con él, enojarme cuando lo montaba otro. Hubo una comunicación sin lugar a dudas. Ahora también para contarles a la gente, ¿no? Vos desde lo que haces, que tiene que ver con la equinoterapia además. ¿Cómo influye, por ejemplo, en una persona con autismo el tema de la equinoterapia? Siempre es muy interesante tu pregunta, porque a veces yo he visto millones de ejemplos, llevo 22 años de esto, cómo es como un imán el caballo muchas veces con las personas de la condición del espectro autista. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Es como mágico? No, en realidad tiene que ver desde lo visual. Los caballos también interpretan y se manejan mucho con las sensaciones y con lo visual. Ellos ven por imágenes, entienden por imágenes y tienen una memoria fotográfica, lo mismo que las personas con autismo. Entonces es como una comunicación casi, se manejan también con una comunicación no verbal. Claro.
las texturas, el movimiento y todo eso hace que realmente sea como una especie de imán que los atrae espectaculares. Es maravilloso, no es tan imposible explicarlo. Sí, es casi como un poema. Pero, por ejemplo, así como está la parte mala, la parte buena, está la parte que no es tan buena también. Cuando yo recibí el diagnóstico fue con un brote que tuve, con la pérdida de un amigo mío, con la muerte de un amigo mío, que tenía un vínculo muy fuerte, que era el embajador de Egipto, y fue como hacer algunas llamadas, entre las cuales entró Vero, y se lo dije. Me hice el diagnóstico, salió que sí. Me acuerdo que era de noche, caminaba por la calle y la llamé. Y fue como el llanto de las Helíades. Fue terrible. No puedo mentir en eso. El llanto de las Helíades fue un llanto de 4 meses, según dicen las hijas del sol. ¿Y hoy cómo estás? Pasó el tiempo, se convirtieron en árbol tan fuerte, y es lo que pasa con uno cuando aceptás o caes. Por eso es tan importante el acompañamiento y la no crítica, y que no te estén preguntando si lo tenés o si no lo tenés. Exacto. Sacando que es un delito. Pero aparte de eso, cuando fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que el autismo también podía ser muy fuerte. Gracias a otra amiga también, Imane Drief, de Marruecos. Pudo reconvertir la situación desde un lugar una fortaleza. Y todas esas lágrimas convertirlas en mi propia muralla ciclópea. Espectacular. Y fue fantástico. Y siempre, acompañado. Pero no podemos negar que cuando nos enteramos es un duelo. Yo cuando con todos los estadios que tiene que ver un duelo. Yo estaba con Guillermina Gordon, que es la directora del foro, que me acompañó a hacer el diagnóstico. Y había hablado también con Grisel Schellenberg, y la llamo a ella primero. Y corto con ella, y yo no voy a mentir, o sea, yo me largué a llorar. Y lloré una semana. Y eso también es el autismo. Exactamente. Hay 2 formas de tomar la vida, como siempre digo, como víctima o como sobreviviente. Y yo te felicito porque de esa segunda forma la tomaste vos. Y creo que la tomamos un poco todos los que estamos acá presentes, ¿no? De no victimizarnos, sino de sortear las circunstancias, cualquiera que fueran, reconociendo nuestras fuerzas y nuestros recursos. Por supuesto, vamos a seguir hablando. El tiempo es muy tirano en televisión, lamentablemente, pero como siempre es un placer compartir en este living con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a vos, y por suerte la institución que lideramos hoy está en Suiza, que es la que pertenece a Verónica, Mi Autismo y Yo. Y gracias también vos por formar parte y apoyarnos desde adentro y desde la discapacidad, mostrando lo bueno. Porque cuando hablamos de la discapacidad no estamos hablando de que no hay cosas malas, estamos hablando de la vida. Exactamente. Estamos hablando de personas que salen todos los días a solamente ser felices. Exacto. Y eso ya te convierte en alguien que ganó esa batalla junto con los profesionales que acompañan. No tengo más nada que agregar, es un gusto escucharlos. Gracias, Verónica, gracias, Nica, como siempre. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado. Quédate porque enseguida volvemos con más revelados, más historias. Quédate porque viene un relato muy fuerte, muy apasionante. Pero antes, escuchá este consejo. Garantizar te acompaña si sos monotributista o responsable inscripto. Ahora podés financiar tu proyecto o negocio con un crédito online de hasta 1,5 millones de pesos. Con Garantizar Digital podés acceder a tasas, montos y plazos de pago a tu alcance. Ingresá a www.garantizar.com.ar y obtené la garantía que te permite financiarte 100% online y desde cualquier punto del país. Con Garantizar Digital, vos podés.
y ahora sí, en este bloque vamos a hablar con una persona muy especial que ya voy a estar presentando. Pero antes también hablar, ¿no?, de cuando hablamos de actualidad, tantas cosas que están pasando en este país, estamos atravesando situaciones muy duras. Para algunas personas tal vez sienten que son irreversibles. Hoy le queremos dar otro mensaje, un mensaje esperanzador que tiene que ver con esto, a lo que yo siempre hago hincapié. Que en la vida hay dos posiciones que uno puede tomar, la de víctima o la de sobreviviente. Yo me quedo con esta segunda, seguramente vos también, pero ahora vamos a escuchar por qué. Y una invitada muy especial que ya la estoy recibiendo, Margarita Karwowski. Un gusto, Hola, un placer gracias. tenerte en el programa. Muchas gracias por la oportunidad y por mostrar al mundo a Úrsula, que es la vida de principalmente la infancia, la adolescencia y lo que pasó, digamos, de una historia que es muy poco conocida, que es la parte de la Segunda Guerra Mundial, de los que fueron deportados hacia el lado ruso. Exacto, que esa historia, como bien decís, tuvo como una cortina de hierro, porque no se habló. O sea, es todo lo que conocemos nosotros a partir de la Segunda Guerra Mundial, que fue fuertísimo, el genocidio y lo que ya conocemos, nos podemos remitir a los libros. Pero bueno, hay otra historia más, hay una historia que no se contó y hoy Margarita, que es hija a su vez de Úrsula, quien fue protagonista en esta Segunda Guerra Mundial. Ella viene de una familia polaca, donde cuando eras muy pequeña y ya llegada acá en Argentina, hablabas la lengua de tus padres, el polaco, ¿no? Sí. Además, fuiste a colegios, jardines, donde practicabas ambas lenguas, hasta que finalmente ya, transcurrida la adolescencia, incursionaste en los estudios académicos, te recibiste de licenciada en Ciencias Políticas, no por nada, pero hasta el momento no has ejercido. ¿Quién dice No. el día de mañana? Pero sí te transformaste en una gran escritora. Contanos, ¿qué deja Úrsula? ¿Cuál es este mensaje que estamos queriendo dar? ¿Por dónde viene? Porque tiene que ver con esto, de poder cambiar, de poder reconvertir todo aquello que nosotros creemos y sentimos que es imposible, poderlo revertir a una nueva oportunidad. También decimos, cuando hay una crisis y tocamos fondos, nos sirve para salir con más fuerza. Y de todo esto tiene que ver Úrsula. Sí, gracias por lo de gran escritora. Y Úrsula es la que contó el libro, la que me contó la historia de su mamá o mi abuela y sus hermanos. Porque de muy chiquito, cuando mi mamá tuvo 5 años, ya el papá había fallecido y la guerra empezó unos años después. Entonces la fuerza principalmente de esa mujer que fue mi abuela, de poder, a través de algo que nosotros confundimos mucho, y ahí entra mi parte de licenciada en Ciencia Política, entre autoridad y autoritarismo. O sea, Claro. la autoridad de mi abuela de tomar decisiones a veces no muy simpáticas, pero por ejemplo, durante la presentación del libro, una persona me preguntó, bueno, pero ¿cómo hacían cuando el más chiquito de los hermanos no quería caminar? ¿Cómo hacía tu abuela? Caminaba. O sea, porque si se quedaba uno, se quedaban todos y se Claro. podían morir. Entonces no había elección. No había elección. No había elección. Era ir hacia adelante. Era ir hacia adelante. No pensar tanto. No pensar que estaba cansado, que ya no quería nada y podía hacer el berrinche, pero había que seguir. Cuando había hambre también, y cuando hacía mucho frío también. Y portarse bien, saber los límites. Y todos los días era un día a día. No había 2 días, no, era día a día. A veces era hora por hora. Con la No- incertidumbre, Con la ¿no?, incertidumbre de escenario que no se sabe qué va a no se pasar. sabía qué iba a pasar. Porque no se sabía qué podía pasar. Ni siquiera cuando Stalin toma la decisión de liberar a los presos de los campos de trabajo forzados, tanto móviles como, digamos, fijos. Y bueno, esa gente salió de esos campos sin nada, con una mano atrás y otra adelante, con lo que tenían puesto. Él quedó como el gran libertador, pero sin embargo, esa gente, por su propia fuerza, por su propia voluntad y por querer sobrevivir y vivir,
salió hacia adelante y caminaron miles de kilómetros hasta, en el caso de mi mamá, mi abuela y mi tío, que llegaron acá a la Argentina, tras más de 20.000 kilómetros de ruta, conociendo distintas culturas, distintas comidas, distintos climas, paisajes y todo lo demás. Sobreviviente porque a los 90 años que vos escuches a una mujer que a los 13 años hacía trabajos forzados, cortando, talando árboles o haciendo cosas durante ese periodo que no lo hace hoy un chico de 13 años, ni se nos cruza por la cabeza en nuestro mundo, decía, no, hay que ir a conocer la taiga siberiana. ¿Ustedes saben qué linda que es? Hay que pegarse el iris de los ojos, las bellezas de la naturaleza, el sol, el cielo azul que tenemos en este hermoso país, en la Argentina. Tenemos un el país verde, hermoso. Las flores, el trigo, la cebada, todo lo que tiene la Argentina. Y ella lo dijo porque vivió acá, a pesar de que su hijo también se fue del país, se fue a vivir a Sudáfrica, y sin embargo eligió quedarse acá. Y vivió acá hasta la mitad del libro, que falleció. Ahí tuvo un parate el libro porque, bueno, fue difícil el tema, pero ella siempre miró para adelante y muy positiva. Yo creo que forma parte también del secreto de vencer los obstáculos. Y voy a remarcar también algo que vos dijiste sumamente relevante. Estaban sin nada, se vinieron sin nada. Yo diría que se quedaron con la dignidad que la guerra no pudo arrebatarles. Así es. Se quedaron con la Esa dignidad. Y con la dignidad vinieron a trabajar. Sí. Y aparte formaron parte de un país hermoso, riquísimo, con un montón de recursos que lo seguimos teniendo, ¿no? Tenemos un montón de recursos que este país bien administrado por gente idónea, por gente capaz. Gente capaz, que tenga ganas de trabajar. Lo pueden sacar adelante, incluso abastecer países que hoy están en caos. Vos sabés, Margarita, que paralelamente, bueno, el libro, como bien estamos escuchando, nos cuenta la historia de Úrsula, que fue parte de la Segunda Guerra Mundial y con toda, ¿no? Con toda la fuerza y lo que la llevó a salir adelante, se instala en Argentina y constituye una hermosa familia. Hoy está la guerra en Ucrania, que decíamos, después de esa fatalidad, de lo que dejó la Segunda Guerra Mundial en cuanto incluso a los derechos humanos, vos fijate que la Declaración de los Derechos Humanos viene después por todo lo que había pasado en ese momento, que fue terrible el genocidio. ¿Cómo nunca nos hubiéramos imaginado, más aún después de una pandemia, que hoy Europa otra vez estaba en guerra y ahora con Ucrania? Por eso para mí fue muy importante visibilizar, ¿sí?, lo que es o lo que son los rusos, ¿no? No por estar en contra de ellos, o sea, los eslavos en sí como raza son muy peleadores entre sí y nunca se consideran hermanos y siempre tratan de comerse unos a los otros, ¿no es cierto? Y por eso siempre están, digamos, en la puerta del jardín de Europa y tienen el problema de que tienen una potencias del otro lado y potencias atrás suyo, y la potencia que está atrás de ellos, que debiera de defenderlos, no, siempre están buscando comérselos. Ucrania es un país, mi mamá nació en esa zona, que hoy es Ucrania, en ese momento era Polonia, sí. Y lamentablemente amigas que han leído el libro y que hoy tienen familia viviendo allá y que viven más cercanos hacia Ucrania, se están despidiendo porque están pasando cosas terribles que no nos dicen y se están hablando de cosas muy inhumanas. Tremendo. Totalmente rompiendo todos los tratados de derechos humanos que podamos imaginar. Pero mucho pasa por la falta de educación de toda esa gente, de esos soldados que van sin órdenes, van sin nada, o sea, vayan a matar. Ese es el enigma, digamos, nada más.
Margarita, así. nos gustaría que nos dejes un mensaje, más allá que toda esta entrevista en sí misma ya es un mensaje que estamos dando, ¿no?, en contra de la guerra, a favor de los derechos humanos. Yo, como siempre, desde que comenzó la guerra en Ucrania, pido por Ucrania y me gustaría que cierres vos esta nota con un mensaje. Y a mí me encantaría que la gente supiera que en todas las guerras, no solamente en esta guerra que vivió mi mamá y mi abuela y mucha gente, millones de personas que murieron de un lado y del otro, buenos y malos. Hubo familias que se destruyeron, hubo familias que se perdieron, todos sufrieron, todos. Todos los que todos los días nos sentamos a la mesa a comer y no tenemos un gramito de poder para poder tomar una decisión que cambie nuestras vidas o que cambie lo que está sucediendo en nuestro propio país, porque no tenemos ese poder, todos sufrieron. 3 generaciones de guerra me estuviste hablando y hacemos mención también lo que está pasando acá en este país, exactamente. Pero nosotros sí, nosotros como pueblo tenemos el poder porque nosotros elegimos a esos gobernantes que ahora no están gobernando y administrando el país como tendría que serlo, porque como comentamos a comienzo de la nota, no nos olvidemos que Argentina hoy es un país riquísimo. Es un país que bien administrado, vuelvo a reiterar, puede abastecer a países que hoy están en caos. Y realmente es una pena, es un horror, es una lástima. Y sí, es el pueblo el que elige. Así que está bueno que empecemos a pensar en eso, a utilizar la cabeza, la memoria, para no volvernos a equivocar, para responsabilizarnos de nuestros errores y para poder cambiar algo, porque se puede, todavía se puede. Y una cosita más, tendríamos que recordar lo que dice una definición sobre Argentina, el Diccionario Real de la Academia Española, del año 1902 al 1912, que siempre decía la misma frase: Argentina es el segundo país de América que hace América. competencia a Estados Unidos, dejándonos la pregunta: ¿quién será primero? ¿Estados Unidos o Argentina? Me gustaría en poco tiempo poderte responder. Ojalá que sí. Como siempre, y es el mensaje de esta nota, no perder las esperanzas, porque no todo está perdido y la gente tiene que despertarse. Podemos, somos nosotros, el pueblo, los que tenemos la última palabra. Gracias. Nos despedimos. Beso grande, buena semana y nos vamos con Karina. Con Karina Rani ahora, con toda su alegría, su música. Escuchala. Chao.